esta vida parlamentaria. Nosotros en realidad queremos pues que nos aclare, y no solamente a nosotros, sino al público televidente, que nos diga cuál es la pertinencia de esta iniciativa legislativa. A ver, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. En principio, hay que decir a las personas, el congresista no se reelige porque él quiere reelegirse. La posibilidad de la reelección está en el voto de la persona. Okay. O sea que una reforma constitucional de esta envergadura, en mi opinión, no va a mejorar la calidad del congresista, no va a mejorar la calidad del Congreso. Y la imagen del Congreso. Ni la imagen del parlamentario, porque, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Existe alguna facultad donde enseñen a ser congresista? No. ¿Existe una escuela para ser congresista? No. Entonces, si la educación para ser un buen congresista no está en la calle, ¿dónde se supone que la persona aprende a ser congresista? Dentro del Congreso. Porque la labor del parlamentario básicamente es por la experiencia y el conocimiento en cuanto a los procedimientos parlamentarios para poder realizar la función de elegir, hacer leyes, controlar y representar. Claro. Entonces, el parlamentario será mejor parlamentario si es que mantiene mayor permanencia en el recinto parlamentario y no, ya dado que la educación para ser un parlamentario no está en la calle, sino dentro del Congreso. Pero definitivamente la presentación de este proyecto, al menos a nivel popular, se entiende como una alternativa para mejorar el nivel de los congresistas. Es que ¿en qué medida puedes mejorarlo si le dice, señor ciudadano, usted solamente puede ser parlamentario 5 años y se va a su casa? Luego hay un periodo de receso de 5 años más y usted puede regresar. Entonces, el expertise, la experiencia, el conocimiento en cuanto a los procedimientos congresales. Y muchas veces decimos lo siguiente, ¿no? Este parlamentario es ineficiente. Un parlamentario, un ciudadano, que es electo para ser congresista, en principio no tiene la obligación de saber los procedimientos del Congreso. Entonces, ese proceso de maduración demora en promedio 2 años. Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa? Porque si la alternativa, bajo tu punto de vista, que conoces desde adentro del Congreso de la República, no es, pues, prohibirle la reelección inmediata a los parlamentarios, ¿qué otra alternativa tenemos? Los votantes. Vayamos para retirar a aquellos congresistas que están metidos en escándalo, por ejemplo. Vayamos al hecho de que los parlamentarios pueden ser examinados cada 2 años y medio, es decir, renovar el Congreso por tercios o renovar el Congreso por mitades cada 2 años y medio y no cada 5 años. Es una solución, en mi opinión, que haría que el congresista se esfuerce, mejore su calidad de trabajo, y él puede ser examinado por la población, no a los 5 años, sino puede ser examinado por la población mediante el voto a los 2 años y medio o a los 3 años. Entonces, es una herramienta en la cual el Congreso podría, bajo una reforma constitucional, permitirnos a los votantes cambiar parlamentarios cada ese tiempo y no decir de una manera extremista, ¿no? Es decir, ¿los 130 congresistas en evaluación cada 3 años o solamente...? Claro, se pueden evaluar los 130 parlamentarios cada 3 años. Si son ratificados o no. Exactamente. Y se cambia el tercio. Se establecen los mecanismos necesarios y los que obtienen mayores votaciones se quedan y los que no tienen un margen de votación se van a su casa y entran los siguientes. ¿Y eso ocurre en otros parlamentos? Claro que sí, hay muchos congresos con los cuales se puede establecer que la renovación por tercio o por mitades. En los Estados Unidos acabamos de tener una elección entre demócratas y republicanos, justamente donde el señor Obama dejaba de tener mayoría bajo este principio de poder evaluar al parlamentario no cada 5 años ni cada 4 años según el periodo parlamentario del país que se realice, sino que se haga de acuerdo a los criterios que la propia Constitución de sus países hacen para que el legislador pueda ser evaluado por la población cada un periodo corto de tiempo. Ahora, José, ¿está de acuerdo usted en el sentido de que efectivamente este proyecto de ley presentado por el congresista Gamarra y antiguamente presentado en octubre de 2013 por la bancada de Acción Popular Frente Amplio es una cortina de humo? Podría interpretarse, ¿no? La política tiene muchas herramientas distractivas. Una de ellas es para casualmente no centrarnos en ver esa tasa, pues tú sacas tu iPad, entonces, y luego sacas tu teléfono celular. De manera que mi visión ya no se concentra en la tasa y comienzo a dirigirme hacia el iPad y el celular. Esto también podría interpretarse como una herramienta política de distracción ante otros debates quizás de mayor envergadura
o de mayor costo político, de acuerdo a quien lo presente. ¿Y cuál es el procedimiento al menos responsable para presentar un proyecto de ley? Porque el mismo congresista Teófilo Gamarra acepta no haber pues evaluado, ¿no?, las implicancias de su proyecto de ley. Sí. Es decir, ¿no debería tener al menos, por ejemplo, el respaldo de un número mínimo de congresistas en la presentación del proyecto? De proyectos de ley se basa sobre el hecho de que el reglamento obliga a que una bancada lo presente y dan por lo menos un mínimo de 6 firmas. Pero ni su bancada lo Para respalda, eso. entonces. Y no, además hay otro parlamentario de su bancada que está en contra de lo que el parlamentario Teófilo Gamarra pues ha manifestado, ¿no? Y es otra cosa adicional. De aprobarse esta iniciativa, recién se pondría en práctica para las elecciones del 2016, 2020, para el 2021, no en estas elecciones. Claro, porque o sea, estos parlamentarios pueden reelegirse. O sea, no se aplicaría esta norma para este Congreso. Claro que sí, porque además esto como no es retroactivo no los va a alcanzar y Teófilo Gamarra probablemente quiere ir a la reelección. Creo que me pareció escuchar esta mañana que él ha manifestado que estaría evaluando ir a una reelección. Estaría evaluando. Ahora, se dio el anuncio después de que Burga, además, pues, ¿no?, Manuel Burga, el presidente de la Federación, dijo: yo me retiro del fútbol si los congresistas aprueban su no reelección. Y justo pues sale Teófilo Gamarra y lo propone. Abrimos los teléfonos aquí en RPP y el 100% de las llamadas de la población estaban a favor de eso. O sea, una gran noticia. ¿Qué decirle a esa población entonces? No favorece, no va a favorecer aprobar la no reelección. Vuelvo al ejemplo del principio. Y cuando tú eres contador, ¿dónde te formas? En la universidad como contador. 5 años para que seas contador, buscas un empleo, ¿no? Sales del empleo A y vas al empleo B y sigues aplicando lo que aprendiste en la universidad, porque fuiste formado. En el caso del congresista no es así. Los televidentes tienen que entender eso. En el Parlamento no hay una escuela para ser parlamentarios. Entonces el ciudadano, además otra cosa, nuestra Constitución no te obliga ni siquiera a saber leer ni escribir para ser congresista. Entonces llega una persona electa con el voto popular a un Parlamento a conocer un mundo nuevo. Entonces, ese mundo nuevo, el conocerlo y llegar a cierto grado de eficiencia demora 2 años y medio, 2 años. Claro, que además tiene alcances completamente distintos. Distintos, multidisciplinarios, una serie de procedimientos y cosas. Entonces, pero hay una cosa, discúlpeme, José, que yo quisiera que se recalque, que es el tema de que el porcentaje inclusive de reelección no es tan alto como para que merezca de repente un proyecto de ley de esta naturaleza de reforma constitucional y que implique pues esa aprobación en 2 legislaturas y todo el debate que se está tornando sobre este tema. ¿Cuántos congresistas, o por lo menos cuánto porcentaje han sido reelegidos con respecto? 12%, 10%, o sea, estos 12, 13 personas. Claro. Si hablaríamos pues de una tasa de reelección del 40%, el 50%, ¿no? Quizá podríamos evaluar esta reforma constitucional. Con lo cual podríamos colegir que solamente entre 10 y 12 parlamentarios son los que tienen mayor experiencia de la labor parlamentaria. Claro que sí, mayor experiencia. Y mire, vamos a ponernos en este principio. Si 12 solamente son reelectos y no 112, ¿qué tipo de parlamento tenemos ahorita? ¿Bueno o malo? Con 112 nuevos congresistas. Al menos no experimentados. Supongamos de que no puedan ser reelectos. Y nuevamente tenemos 112 nuevos. ¿Cómo tendríamos el Congreso? Igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son gente inexperta. Claro que gente sí. que se deja llevar por el asesor o el técnico. Finalmente. Para terminar. Finalmente, tomar desayuno. Exactamente. La población te escucha y dice, bueno, ya los congresistas en la vida van a aprobar este proyecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Un referéndum? ¿Se puede o no? Es que no, se podría hacer. Es que el congresista Teófilo Gamarra lo ha propuesto. Claro, dice la pelota, no vamos a mandar la pelota al pueblo. Claro, el pueblo puede ver con agrado este proyecto de ley, pero todo el pueblo no conoce realmente el funcionamiento del Parlamento. Yo le digo a la población, no es lo mejor. Siempre buscamos gente con experiencia, ¿no? Cuando vamos a buscar un trabajo, ¿cuál es el letrero que dice? Gente con experiencia. Cuando tú quieres un gasfitero, un electricista, ¿no? Que buscas al jovencito o al que tiene experiencia. No, al que tiene experiencia. Exactamente. Lo mismo pasa en el Congreso. La gente busca hay que tener gente experimentada, ¿no? Y la población tiene que entender eso.
Es fácil experimentada, decir, pero no entronizada también pero eso depende del voto del ciudadano. Correcto. Si tú ya ves, ¿no? Por ejemplo, tú serías una parlamentaria reelecta 5, 6, 7 veces. Ay, yo de por vida. Claro, lo entonces, aseguro. claro, Bueno, yo sé, claro. caramba. Entonces la población va a decir un momento y dice, ya no, esta vez ya no, porque el poder de tu reelección no está en ti, está en el votante. Y eso hay que decirle a la población. No se supera, no se mejora un Congreso prohibiendo las reelecciones. Se supera el Congreso, mejoramos el Congreso eligiendo mejores congresistas. Muchas gracias Correcto. a José Echevasco, ex oficial Muchas mayor del gracias. Congreso de la República, por esta entrevista aquí en RPP. Claro, como siempre, José Echevasco, vámonos.